Y el año pasado estuvimos en Éxodo, ahora estamos entrando a este libro llamado Levítico. Levítico significa perteneciente a los levitas o acerca de los levitas, pero en realidad el nombre original que tenía era Llamó, por el primer versículo de este libro. Este libro está dividido en dos partes. Una primera parte que tiene que ver con leyes acerca de los sacrificios que el pueblo de Israel tenía que presentar para tener comunión con Dios, y la otra parte con asuntos de la vida práctica, de qué manera tenían que ser ellos en su vida diaria. Así nosotros. El sacrificio perfecto es el que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, y de esa manera podemos tener comunión con Él. Pero también Dios quiere que nuestra fe tenga que ver con lo que vivimos diariamente, con cómo caminamos diariamente. En la primera parte de la primera parte, por así decirlo, los primeros 7 capítulos me hablan de los sacrificios, de las ofrendas que se tenían que presentar en el tabernáculo. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en un capítulo. Yo sé, dije la semana pasada 3 capítulos, pero la verdad, no. Me avalentoné y dije 3 capítulos, sí, claro que sí, y no, nada más un capítulo. El día de hoy veremos el capítulo 1. ¿Por qué no me ayudas poniendo atención a lo que voy a leer, los primeros 2 versículos de Levítico 1, y después de esto oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Dice así: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Oremos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar el día de hoy aquí, Señor. Y Señor, este es el tiempo que anhelamos, el escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Señor, sabemos que tu palabra tiene esta capacidad de enseñarnos, de redarguirnos, de corregirnos, de instruirnos en justicia. Te pedimos que tú hagas esto en nuestro corazón, transforme nuestra vida, Señor. Haznos entender lo que tú quieres enseñarnos este día. Y, Señor, no solamente entenderlo, sino ponerlo en práctica, Señor, ser obedientes a tu palabra en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, Señor, todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Levítico no comienza diciendo: ahora me vas a traer esta ofrenda, sino el versículo 2 es muy claro, dice: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová. El Levítico no es la primera vez que Dios pide un sacrificio, sino Levítico lo que hace es poner ciertas características de cada uno de los sacrificios que incluso ya se presentaban. Vemos, yendo hacia atrás en Éxodo, después de que el pacto es dado a Moisés y al pueblo de Israel, cómo Moisés pide a los jóvenes que ofrezcan holocausto y becerros como sacrificios de paz. Eso está en Éxodo 24, versículo 5. Pero la verdad es que ese no es el primer momento en que aparecen sacrificios, sino incluso más atrás. De hecho, en Éxodo capítulo 5 vimos a Moisés yendo a Faraón para pedirle que los deje salir de Egipto, ¿recuerdas? Y la razón que le dice es: queremos ir al desierto a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Los sacrificios es algo que ya ha estado desde antes. Incluso en Génesis vemos a Jacob, a Isaac, a Abraham haciendo altares para hacer sacrificios a Dios. Vemos a Noé en Génesis capítulo 8, después de que sale del arca, después del juicio de Dios sobre toda la tierra, dice que descendió del arca, salió con su familia, y lo primero que hizo fue poner un altar y ofrecer holocaustos, ofrecer un sacrificio. En Génesis capítulo 4, verso 4, vemos al primer hombre acercarse a Dios a través de un sacrificio. Su nombre es Abel. Hijo de Adán y Eva, Abel dice que escogió de entre lo mejor de los primogénitos de sus ovejas para presentarlo delante de Dios. Y dice, de lo más gordo de ellas. Mira lo que dice al final del versículo 4 de Génesis 4. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Así es que Levítico no me está trayendo los sacrificios de repente a la Biblia, sino que al contrario, lo que está haciendo es decirme cómo debes de presentar estos sacrificios. Ahora, ¿por qué sacrificios? ¿Por qué Abel presenta esa primera ofrenda? ¿Por qué de los animales, de sus ovejas, de lo mejor, de lo más gordo? ¿Por qué esto? ¿No?
Bueno, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 4, me da lo que estaba sucediendo atrás de bambalinas, por así decirlo, en el corazón de Abel. Dice en el verso 4 de Hebreos 11, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla, dice, por ellas. Abel dice aquí que fue por la fe que hizo ese sacrificio, presentó esa ofrenda, por fe. Ahora, de repente estas palabras, sacrificio, fe, cuando vienen acá en la Biblia, de repente pensamos que son lo que nosotros hemos conocido siempre. Sacrificios, pues sí, yo me he sacrificado muchos años por mis hijos, ¿no? Para que tengan una educación como yo nunca tuve, ¿no? O estoy sacrificándome esta semana para poder comprar eso que quiero al fin de semana, ¿no? O sea, de repente sacrificio tiene que ver con eso. Fe incluso también, ¿no? O sea, fe, no, sí, yo tengo mucha fe en mí mismo de que lo voy a hacer, ¿no? Y así. Pero la verdad es que tenemos que venir a la Biblia para saber qué es sacrificio, qué es fe. Abel presentó este sacrificio y me dice que fue por la fe. Uno de los versículos claves para entender la fe es Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Es algo que se genera a partir de escuchar lo que Él dice, ¿no? Eso es la fe. Otro versículo clave para entender esto es Efesios 2, 8 y 9. Por la gracia sois salvo por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, ¿no? Esto no por obras para que nadie se gloríe. En el verso 9 dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. La gracia y la fe son un regalo que recibimos de Dios. Escuchamos su palabra, Él pone fe en nosotros, nos regala fe y creemos en Él para nuestra salvación. Y esto es por gracia, por la misericordia de Dios. Así es que entiendo en este principio una cosa. Abel debió haber escuchado la palabra de Dios para venir y acercarse a ofrecer a Dios por la fe. Por la fe Abel presentó este sacrificio más excelente que Caín. Así es que Abel había escuchado instrucciones de esto. Esta era se había convertido en la manera de comunión con Dios. Antes de Abel, pues Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Y me dice que Dios le había dado un mandamiento: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Y ellos desobedecieron. Dios les dijo qué iba a suceder si eso hacían. Iban a morir. En Génesis 3 vemos al hombre comer y de repente algo sucede en él. Empieza a ver este temor y este miedo. Estaban desnudos antes de cometer el pecado y no se avergonzaban, y ahora estaban avergonzados. El pecado trajo vergüenza, trajo culpa. Y cuando Dios, dice ahí en Génesis 3, se paseaba por el huerto del Edén, de repente pregunta: ¿dónde estás, Adán? ¿No? Y Adán dice: escuché que andabas por aquí y me escondí. Y dice: ¿alguien? Porque estaba desnudo. Si alguien te enseñó que estabas desnudo, ¿comiste del fruto? No, y él dice: sí, comí. ¿No? Qué increíble. Había comunión con Dios, pero el pecado lo separó. El hombre se llenó de miedo, se esconde, se avergüenza de lo que acaba de hacer. No solamente eso, hace sus intentos por vestirse con hojas de higuera. Pero la palabra de Dios me dice que aun cuando hubo una consecuencia por este pecado, Dios tuvo misericordia de ellos y los vistió con pieles de animales. Y esa es la primera vez que vemos muerte en el lugar. Dios prometió que iba a morir y Adán no cayó instantáneamente muerto en ese momento, aunque 930 años después murió. Dices: ¿Adán vivió 930 años? Bueno, mi pregunta es: ¿ya leíste tu Biblia? Ahí dice que vivió 930 años, pero murió. Y a partir de él todos han muerto. Las estadísticas son muy claras. De 10 mueren, ¿no?
Todos morimos. Y esto tiene que ver con el pecado que entró por la desobediencia de Adán. Pero no solamente eso es muerte. La Biblia me dice que la muerte es la separación de Dios. A partir de ese momento, la forma de relacionarse con Dios era a través de un sacrificio. Abel lo sabía y por eso vino y presentó su ofrenda delante de Dios. Ahora hay que hacer algo y ahora es costoso. Porque tiene que sacar de lo más gordo de sus ovejas, de lo mejor de sus primogénitos y presentarlo, y eso es costoso. La comunión con Dios en ese momento ahora se había convertido en algo costoso, ¿no? Cuando antes había una bendita comunión con su creación, con el hombre que fue rota por el pecado. El pecado rompió la comunión con Dios. El pecado destruyó esta comunión, pero Dios establece una forma de relacionarse con Él y es a través de estos sacrificios. Hablaremos de esto conforme vayamos avanzando. Pero mira lo que dice Levítico 1 y 2, porque es muy interesante cómo comienza este libro diciéndome el qué es ofrecer. En el versículo 1 dice que Dios llamó a Moisés. Y esto es un principio muy claro en toda la Escritura. Es Dios el que inicia, es Dios el que comienza. Y Dios llama a Moisés y le dice, habla con los hijos de Israel, diles cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová. Como te digo, no es el momento de establecer las ofrendas, sino me dice, cuando vengas, hazlo de esta manera. Y es interesante, la palabra alguno en el versículo 2 es la palabra en hebreo Adam, exacto, de Adán. Me está hablando de todo ser humano. Cuando un ser humano de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová. Ahora, la palabra ofrenda es la palabra corbán en hebreo, corbán, que significa una ofrenda de acceso. Proviene de la raíz de la palabra que significa acercarme o aproximarme. Y eso es interesante. Aquel que venga a acercarse a Dios lo tiene que hacer de esta manera. Eso es lo que aprendemos en Levítico en los primeros capítulos. Y esto es interesante. Dios quiere que te acerques a Él. O sea, no es un Dios que dice, bueno, estos son los límites, no te acerques de aquí porque no quiero verte. Sino Dios invita todo el tiempo a acercarnos. El día de hoy, durante la alabanza, celebramos la cena del Señor, recibimos una invitación, come del pan, bebe de la copa. Dios quiere que te acerques. Así Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él. Pero, ¿cómo lo tenía que hacer el pueblo de Israel? Bueno, pues en esta primera parte veremos un sacrificio llamado el holocausto. Y lo veremos primero cómo el pueblo tenía que acercarse. Después veremos cómo Cristo cumple este sacrificio y después al final veremos lo que Dios requiere de nosotros alrededor de este sacrificio. Pero leamos, Levítico capítulo 1 en el versículo 3 comienza de esta manera. Lo voy a leer, aunque después no voy a ir verso a verso, sino sacaré principios aquí. Hay un hombre que se llama Samuel Valentine que dice esto: los lectores de Levítico encontrarán a Dios en los detalles. Y estoy totalmente de acuerdo. Es en los detalles donde alcanzaremos a ver a nuestro Señor en este capítulo. Dice así Levítico 1, verso 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá.
y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Los versículos 9, 13 y 17, al terminar me dicen lo que esta ofrenda es. Es holocausto. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Por lo tanto, este es el final de 3 secciones. La primera sección tiene que ver con sacrificios hechos con becerros, con toros, con animales grandes del ganado. La segunda sección del verso 10 al 13 me habla de un animal más pequeño, de ovejas, de cabras o incluso dice del rebaño. Y la última parte del verso 14 al 17 me habla de aves, un sacrificio de aves, pero los 3 es el mismo sacrificio. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Así es que es un holocausto, pero presentado con 3 tipos distintos de animales, ¿no? ¿Qué es un holocausto? Holocausto es un sacrificio entero. Es el sacrificio donde todo se quemaba sobre el altar, nada se quedaba. Ahora, estos 3 que aparecen aquí, tipos de holocaustos, son muy parecidas, tienen prácticamente las mismas características, exceptuando que el último es una ave y por lo tanto se torna un poco distinto por el tamaño del animal o por lo que se hace con el animal, pero prácticamente es el mismo tipo de sacrificio. ¿Qué me enseña esto? Que Dios no quiere excusas. ¿Sabes qué? Ven a mí, trae un becerro. No, pues no tengo para un becerro. Tráeme una oveja. No, no tengo para una oveja. Tráeme una paloma. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Una paloma la puedes agarrar por ahí fácilmente. Así es que tráeme una paloma. Lo que me enseña esto es que Dios no quiere excusas. Él no excluye a nadie. Y Él quiere que se acerquen todos, sin importar la cantidad de bienes que tienen. ¿No es increíble eso? El día de hoy sucede igual. Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que todos se acerquen. Qué impresionante. Bueno, al menos para mí, ver el video que vimos de la etnia de los Raramuris. O sea, qué impresionante ver a esas personas y cómo Dios desea que esas personas sean salvas. Y no los excluye de ninguna manera. Así como no te excluye a ti, así como no me excluye a mí. Dios no quiere excusas. Ven con lo que puedas. Ven. Si no es con un becerro, con una oveja, y si no es con una oveja, con una ave. Nos damos cuenta de la pobreza de la familia a la que llegó Jesús, José y María, porque al momento de presentar un sacrificio fueron y trajeron 2 tórtolas. Por lo tanto, no tenían dinero para una oveja, no tenían dinero para un becerro, pero no estaban excluidos de acercarse a Dios. Así. Estos holocaustos, según Números 28, 3 y 4, me dice que se hacían uno en la mañana y uno en la noche. Este tipo de sacrificio se hacía todo el tiempo. En la mañana y en la noche se presentaban holocaustos. Pero comencemos a ver las características de esto. Holocausto, todo se quema, no se queda con nada. Veremos cómo todas las piezas se ponen encima del altar. Se toman ciertas cosas que se tienen que hacer, pero se ponen todas las piezas. No se queda nada del otro lado. Solamente una cosa, la piel no se quemaba. En Levítico 6 veremos cómo el sacerdote se quedaba con la piel.
pero todo lo demás era quemado, es holocausto. Esto quiere decir que la ofrenda entera le pertenece a Dios. El holocausto no era ir con el Señor, poner esto y, bueno, Señor, déjame agarrar tantito para mí. No, era todo es tuyo, todo este animal es tuyo. Y ejemplificaba esto, la entrega total a Dios del corazón y de la vida del ofrendante. Era venir con Dios y decirle, todo esto representa que yo soy enteramente tuyo. Que hay una entrega total, una dedicación total de mi vida a ti. Todo, el corazón y la vida de aquel que lo ofrecía. Porque como vimos, Dios no separa la ofrenda de la persona. ¿Viste Génesis 4:4? Cómo Dios ve a Abel y a su ofrenda. Dios no separa el corazón de la ofrenda. Cuidado, porque muchas personas en esta época separaban esto. Iban y presentaban holocaustos, pero su corazón no estaba ahí. Y para Dios eso no funciona, no sirve de nada. En Isaías capítulo 1 reprende a su pueblo diciéndole, yo no quiero eso, estoy hastiado de tus holocaustos, estoy hastiado del cebo de los animales y de la sangre de los animales. ¿Tú crees que quiero eso? Por eso Dios le dice a su pueblo, vuélvete luego y acércate a mí, ven a mí. Ponte a cuentas conmigo. Así es que el holocausto era venir y entregarlo todo, pero era una representación de la entrega total del corazón y de la vida entera de aquel que lo ofrecía. Otra cosa que vemos, sí, son de diferentes precios los holocaustos, pero una característica tenían que tener los tres y era que eran animales sin defecto. O sea, puede ser un becerro, puede ser una oveja, pero ambos tienen que ser sin defecto. El pueblo de Israel no podía ir y ver su rebaño y decir, ay, se le rompió la pata, pues dásela al Señor, ¿no? Total, ya no nos sirve de nada, ¿no? Ve y llévaselo al Señor. Eso no lo podían hacer. Ellos tenían que agarrar de lo mejor de su rebaño, de lo mejor de su ganado, animales sin defecto, no rotos, no enfermos, sino perfectos delante de Dios. Dios quiere lo mejor. De su pueblo demanda lo mejor, no lo que ya no sirve, sino lo mejor. Un comentarista dice, la adoración que no cuesta nada no significa nada. La adoración que no cuesta nada no significa nada. Otro comentarista dice que la adoración barata produce una experiencia barata con el Señor. Dios quiere lo mejor y así se lo demanda de su pueblo. Sí, me puedes traer una oveja o incluso un ave, pero tienen que ser sin defecto. En el versículo 3 me dice ahí, de su voluntad lo ofrecerá. Otra característica de estos holocaustos era que era voluntario, no obligatorio. Obligatorio no era. Las ofrendas que veremos, las últimas dos ofrendas, la del pecado y la de la culpa, esas sí eran obligatorias. Habían pecado y tenían que presentar obligatoriamente un sacrificio, pero el holocausto no es obligatorio, es voluntario. Pero no por ser voluntario carece de significado. Mira lo que dice en el verso 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado. ¿Para qué? Expiación suya. Este es el propósito del holocausto. Expiación. ¿Qué es expiación? Expiación es cubrir, condonar, apaciguar. Eso es lo que significa expiación. Y tiene que ver con perdón de pecados, porque están poniendo sus manos y dice es expiación suya. Cada mañana venían para expiar, para expiación suya. En la versión Dios habla hoy, termina este versículo diciendo, para obtener el perdón de sus pecados. En palabra de Dios para todos dice, sirva para purificación. La víctima está tomando el lugar del adorador. Eso es expiación. ¿Has escuchado la expresión, es un chivo expiatorio? ¿No? Es precisamente eso. ¿A quién le echamos la culpa? Él es. Y Él se convierte en el chivo expiatorio. Aquel a quien debes de culpar por lo que te ha sucedido. Eso es un chivo expiatorio. Así esto es expiación. Ahora la víctima se convierte en el culpable.
La víctima ocupa el lugar que debería ocupar el adorador y lo representa delante de Dios en el altar. Así, el hombre que venía y presentaba este holocausto, o el alguno que presentaba este holocausto, ponía sus manos sobre la cabeza. Se dice que la persona ponía sus manos sobre la cabeza y decía: así como este animal es dado por completo a Dios en el altar, yo también me doy entero al Señor. Estaba tomando su lugar. Ese era el propósito para expiación. Me encanta esto de poner su mano, ¿no? Porque me habla de poner su confianza en que esa víctima está tomando el lugar que le pertenece. El propósito es expiación. El propósito, si el holocausto es quemado por completo, es entrega total, dedicación completa. Este animal será quemado todo a ti, Señor. Yo todo yo soy tuyo. Todo entero me entrego a ti. Otra característica de esto es que involucraba al adorador con sus propias manos. Me dice en el verso 5, degollará el becerro. Él tenía que degollar el becerro. No solamente eso, en el verso 6 dice, lo desollará el holocausto. ¿Qué es desollar? Es quitarle la piel. No solo eso, dice ahí en el verso 6, lo dividirá en sus piezas. Tenía que tomar ese animal, matarlo, ¿no? Dejar que saliera la sangre, quitarle la piel y dividirlo en pedazos. No solo eso, en el versículo 9 dice, lavará con agua los intestinos y las piernas. Así es que el sacrificio tenía que estar limpio. Ellos tenían que involucrar sus manos. Estos adoradores se llenaban de sangre, metían la mano en el cuerpo del animal. O sea, imagínate, ahora tienes que lavar los intestinos. Ok, sácalos. ¿Te imaginas? O sea, yo no sé, yo soy de Monterrey, ¿no? Y mi papá y mi abuelo, mi papá era de Marín, Nuevo León, mi abuelo de Cadereyta, Nuevo León, eran de rancho, y mi abuelo preparaba un borrego a la griega impresionante, ¿no? Es como una especie de cabrito, ¿no? Pero que se hace acostado en el piso, ¿no? ¡Ay, qué rico! Pero de niño yo recuerdo ir al rancho y ver a mi abuelo matar a un borrego, ¿no? Lo agarraba, le cortaba el cuello, lo colgaba de las patas en un árbol y dejaba que se comenzara a desangrar. Y me acuerdo que quitaba la piel, ¿no? O sea, incluso recuerdo que me daba el cuchillo mientras él jalaba la piel del cuerpo y yo por en medio así le iba cortando un poco. Era difícil, no era fácil. Mi abuelo, ya sabiendo hacerlo, se tomaba varias horas en hacer esto. Y no tenía que hacer todas estas cosas. Lo que quiere decir es que el adorador se involucraba en el sacrificio. No era como que, pues ahí está, bueno, a ver, ¿y qué le vas a hacer? No, sino, no, mátalo tú. Y ahora quítale la piel. Y ahora sácale los intestinos. Y ahora lava los intestinos, llévalo allá y quítale todo el excremento a los intestinos, porque esos también se van a quemar. Y ahora pártelo en los pedazos. O sea, algunos de nosotros sufrimos para romper el muslo de la piernita del pollo, ¿no? Así de... ¿Te imaginas el cuchillo en una pierna de becerro o una oveja y tratar de cortar ese pedazo? Porque dice ahí que todo el sacerdote lo tomaba y lo ponía sobre el altar para que se quemara. Involucraba a la persona, se ensuciaba las manos, probablemente se llenaba de sangre. Pero no lo estaba haciendo para que el sacerdote viera qué bien lo hacía y a ver si le daba chamba, ¿no? Sino mira lo que dice. En el verso 5 dice, entonces degollará el becerro en, ¿qué? La presencia de Jehová. Incluso en el versículo 3 al final dice, tabernáculo de reunión delante de Jehová. En el versículo 11 incluso dice, lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Este era algo que involucraba al adorador y al Señor solamente. No lo hacía delante del sacerdote.
Eso es increíble. La ofrenda, el sacrificio, no era él y su conciencia, ¿no? Como me siento tan mal, voy a hacer esto para que mi conciencia se tranquilice. Ni siquiera entre él y su nación, para que la nación vea, o frente al sacerdote, para que el sacerdote crea que yo soy tal, ¿no? Sino era delante de Dios. Ahora, la Biblia me dice que delante de Dios no hay nada oculto. Todo está desnudo y abierto delante de Dios. Así es que por eso Dios puede ver no solamente la ofrenda, sino el corazón con el que se hace. Por eso Jesús se atreve a decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. O sea, sí vienen muy bien y vienen y hablaban y dicen y esto, pero en realidad su corazón está muy lejos de mí. Así es que otra característica es esto, lo hacían delante de Dios, no para ser vistos de los hombres, sino delante de Dios. Y por último, al final de cada una de estas secciones me dice ofrenda encendida de olor grato para Jehová, un olor agradable a Dios. Ahora, la verdad es que la semana pasada hicimos una representación, no es cierto. Al final de la reunión de la semana pasada hicimos carne asada, ¿no? Y a mí me gustan las costillas, porque las costillas tienen hueso y grasita, ¿no? Grasa, ¿no? Las pones en el asador y empieza a oler delicioso. La grasa cuando se quema es ese aroma delicioso. Ahora, todo el animal limpio, en partes, puesto encima del altar, sin duda era un olor agradable. Es barbacoa, ¿me explico? Es carne, es una carne asada, es un aroma agradable. La pregunta es, ¿Dios tiene nariz para oler eso? O sea, Dios es espíritu, no me queda ninguna duda de que lo puede oler. Él es Dios, pero en realidad Él es espíritu, no tiene un cuerpo como el tuyo y como el mío. Entonces, ¿qué quiere decir esto de olor grato? Pues quiere decir que era agradable a Dios, era aceptado por Dios. Ahí me lo dice. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Era aceptado por Dios. Eso es lo que significa olor grato. Era aceptado por Dios. Dios se complacía con el sacrificio que se estaba ofreciendo. Esto es lo que el pueblo tenía que hacer. Pero mira cómo en estos detalles podemos ver a Jesús. Mira cómo cada uno de estos detalles me apuntan a mi Salvador, a tu Salvador, al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, en el versículo 29, Juan el Bautista está caminando con dos de sus discípulos, y dice que cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 36 me dice una vez más que Juan lo identificó como el Cordero de Dios. ¿Puedes ver a Jesús en este sacrificio? Jesús es el Cordero de Dios. Es aquel que Dios envió. Es el Cordero para el sacrificio. En Primera de Pedro me dice que Él como un cordero sin mancha y sin contaminación. Sangre como de un cordero. En Isaías me menciona a Jesús como una oveja que iba al matadero. Es más, en Apocalipsis, al final de mi Biblia, delante del trono de Dios hay un cordero como inmolado y ese es el Señor Jesús. Juan lo describe de esta manera. Él es el Cordero de Dios. No hay ninguna duda que en Levítico capítulo 1 podemos ver al Señor porque es el animal ofrecido por nosotros. Es el Cordero de Dios para nosotros. En Génesis capítulo 22 vemos a Abraham siendo probado por Dios y le pide a Dios un sacrificio. Y el sacrificio es su propio hijo. Ve, lleva a tu hijo y lo vas a sacrificar en el monte en que yo te voy a decir. Y tú dices, wow, ¿Dios quería sacrificios humanos? La respuesta es no. Esto era una prueba para Abraham. Cuando llega allá, dice que Isaac llevaba la madera sobre sus espaldas para el sacrificio, mientras que Abraham llevaba el cuchillo y el fuego en su mano. Y dice que pusieron el altar y cuando iban camino allá, Isaac le dice, ok, o sea, aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿dónde está el animal para el sacrificio? ¿No? Y dice que Abraham le contestó, Dios se proveerá
cordero para el sacrificio. Él se proveerá. Y me encanta la frase, Dios se proveerá. No solamente Dios va a traer la provisión, sino Dios mismo es la provisión. Dios se proveerá a sí mismo como ese cordero por nuestros pecados. Cuando llegan allá, dice que Dios lo detiene y le dice, ok, ya sé que crees en mí. No. La fe se probó a través de la obra de Abraham. Pero es interesante. De repente dice que vieron un carnero, no un cordero, sino un carnero atorado por sus cuernos. Lo tomaron y lo ofrecieron. Pero el cordero es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Ahora, me dice que una de las características de ese sacrificio era que era un animal sin defecto, ¿recuerdas? En 1 de Pedro 1:19 me lo dice así, con la preciosa sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús es ese Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Cuando fue juzgado delante de Pilato, no encontraron ningún error en él, ningún defecto en él, ningún pecado en él. Es más, cuando los sacerdotes le vieron, tuvieron que traer falsos testigos para hablar en contra del Señor, porque no encontraban de qué acusarle. Incluso cuando el sacerdote desgarra sus vestiduras, ¿no? Y dice, ya no hay necesidad de presentar testigos, este hombre es culpable, fue porque le preguntó a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús contestó, sí, lo soy. ¿Mintió el Señor? No se halló engaño en su boca. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Jesús es el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Pero también acá la característica del sacrificio era que era voluntario. Y así Jesús voluntariamente se ofreció. Hebreos 9:14, lo acabo de leer. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él se ofreció a sí mismo. En palabras de Jesús en Juan capítulo 10, en el versículo 17, Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo mismo pongo mi vida. Jesús dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Jesús se ofreció a sí mismo voluntariamente. Es el Señor Jesús viéndolo a partir de Levítico capítulo 1. Él voluntariamente puso su vida. Es más, en la historia y en el relato de los evangelios dice que los sacerdotes se pusieron de acuerdo y dijeron, no en la Pascua. Vamos a arrestar a ese hombre, pero no en la Pascua. No querían un alboroto en medio de la Pascua. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús los provoca. Y entra a Jerusalén sentado en un asno y todos empiezan a decirle, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y los sacerdotes le dicen, cállalos. Y dicen, no, están hablando la verdad. No. Jesús los provocó para ser arrestado en esa noche, para recibir un juicio injusto durante la noche, para que a la siguiente mañana fueran con Pilato y para que esa tarde Él entregara su vida por nosotros. Él ofreció su vida. Él se ofreció a sí mismo voluntariamente. Pero como dijimos, voluntario pero no sin propósito. Jesús vino con un propósito. Jesús dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Jesús vino para entregar su vida. Pero para verlo claramente, expiación también puede utilizarse la palabra propiciación. Bueno, en 1 de Juan 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación. Su propósito es venir y pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida. Jesús mismo lo dijo, aquel que cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Pero lo más increíble es que dice en el verso 5, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y Juan está hablando a creyentes, creyentes, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y quizás tú estás acá y dices, bueno, yo no soy creyente, o sea, vine esta vez,
no sé en qué creer, tengo muchas dudas, me invitaron acá. Escucha lo que dice este versículo. Primera de Juan 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Tú eres parte del mundo? Él es propiciación por tus pecados. Mira lo que dice en Primera de Juan 4, en el versículo 10. Dice al final, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El propósito de Dios se cumple y no deja de separarse de su amor. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Propiciación por nuestros pecados. Jesús murió y murió con un propósito. Lo puedes ver en Levítico 1. Ahora dice ahí que el ofrendante, el adorador, tenía que meter sus manos, ¿no? Y eso es Jesús. Jesús no solamente dio su vida, sino que Él caminó hacia la cruz. Él dice, llegó la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, ahora voy camino hacia la cruz. Jesús estaba plenamente involucrado en esto. Jesús en ese momento dice, es que si el grano de trigo no muere y cae a tierra, no puede dar fruto. Hablando Jesús de cómo Él tenía que morir para poder traer vida. Es más, tan metidas sus manos que me dice la Biblia que Él no solamente tomó forma de hombre y forma de siervo, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra característica era que era delante de Dios, ¿no? En Hebreos 9:24, Hebreos capítulo 9, versículo 24 me dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ante Dios. Jesús se presentó delante de Dios por nuestro pecado. No solamente en Levítico 1 el adorador tenía que venir delante de Dios, sino que Jesús mismo vino y se presentó delante del Padre por nosotros. Y no solamente eso, otra característica que vimos es que el sacrificio era agradable a Dios, ¿no es así? Olor grato, aceptable a Dios. Mira lo que dice en Efesios capítulo 5, verso 2, cuando me habla acerca del amor que Cristo nos tuvo. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús se convirtió en ese olor fragante, en esa ofrenda y sacrificio a Dios cuando se entregó por nosotros. ¿Verdad que tenía razón este comentarista? El lector de Levítico encontrará a Dios en los detalles. Y así en esos detalles salta a la vista nuestro Señor como aquel que fue el holocausto por nosotros. Holocausto, entrega completa, dedicación total. En el Salmo 22 dice, y soy derramado como aguas. En este Salmo 22 que es un salmo mesiánico del Mesías que venía, me dice, he sido derramado como aguas. En Isaías 53, en el versículo 12, también acerca del Mesías se lee en Isaías 53, 12, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, entrega total, dedicación completa. No hay ninguna duda. Levítico 1 es la sombra de Jesucristo. Es Jesús mismo muriendo por nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Es expiación por nosotros, propiciación por nosotros. Él fue el que voluntariamente se entregó a sí mismo por nosotros. No cabe duda. Levítico 1 es la sombra de la verdad que es nuestro Señor Jesús. No hay otra manera de tener comunión con Dios. Como vimos, estos sacrificios eran la forma de tener comunión con Dios. Bueno, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay forma de tener una relación con Dios si no es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde quitó de en medio el pecado para que nosotros tengamos una relación con Dios.
Si el día de hoy no estás disfrutando de esa relación con Dios, déjame decirte una cosa, es la única manera de tener una relación con Dios. No hay otra manera. Entonces, si alguna vez te han dicho, todos los caminos conducen al mismo lugar, ¿no? Todas las religiones te llevan al mismo lugar. A lo mejor el cristiano te ha dicho, no, no es cierto. Yo te digo, sí, sí es cierto. Todas las religiones te llevan al mismo lugar, a la muerte. Y no te pueden pasar de la muerte. Solamente una relación con el Señor Jesucristo te puede pasar de la muerte a la vida eterna. Lo que necesitas hacer es poner tus manos sobre el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Confiar en su sacrificio, así como el adorador confiaba en que él estaba pasando su culpa y que se presentaba como ese animal. Así el día de hoy tú ven y pon tus manos sobre el Señor Jesús. Confía en Jesucristo como aquel que pagó el precio de tus pecados y tendrás comunión con Dios. La Biblia me dice que Dios estaba en Cristo no tomándonos en cuenta nuestros pecados, reconciliándonos consigo mismo. En la cruz Jesús trajo la paz para que tú y yo podamos tener paz con Dios. Si no la tienes el día de hoy, yo te sugiero que le entregues tu vida a Cristo hoy, que tú confíes en su sacrificio el día de hoy. Ok, esto es el pueblo de Israel lo que tenía que hacer. Ya vimos que se embarraban las manos, ¿no? Pero ahora vimos lo que Jesús es y vimos cómo Él se derramó hasta la muerte, derramó su vida hasta la muerte. Pero ¿qué de nosotros? Hay una enseñanza para nosotros los cristianos en este capítulo 1 de Levítico. Yo creo que sí, definitivamente. La primera lección que encuentro es que Jesús ya lo hizo todo. O sea, no es nuestra intención, bueno, la próxima semana vamos a poner un altar aquí enfrente, tenemos el patio, cada quien traiga un becerro. No, no es eso. Esa no es la parte práctica para nosotros. La primera lección es que Jesucristo murió por nosotros una vez y para siempre. Durante la alabanza recordamos el sacrificio del Señor Jesús, ¿no es así? Y dijimos, esto es un recordatorio. No es que estemos sacrificando de nuevo al Señor Jesús o que tengamos que hacer más sacrificios. La Biblia me dice en Hebreos 10:18, en donde hay remisión de pecados, no hay nada más necesidad de ofrendas por el pecado. La primera lección es esto. Jesús cumplió todos los requisitos en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo consumado es, pagado por completo, realmente quería decir consumado es, pagado por completo. ¿Por qué diría el Señor Jesús algo así si tú debes de comenzar a presentar sacrificios para el perdón de tus pecados? No, Jesús lo dijo y eso es lo que dijo y quiso decir lo que dijo. Pagado por completo, consumado es, no hay más necesidad de sacrificios. ¿Pero qué hay de mí? ¿Te acuerdas de esta palabra ofrenda que significa acercarse? Encuentro esta lección también para nosotros como creyentes. Dios quiere que te acerques a Él. O sea, Dios desea que tú te acerques a Él. Ahora, lo interesante es que como Él ya lo hizo todo, en Hebreos 10, versículo 20, me dice que por el camino nuevo y vivo que Él abrió por medio de su sangre, de su cuerpo, me puedo acercar a Él. Me puedo acercar a Él a través de ese sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Esa es la manera que me puedo acercar. Por medio de Él puedo tener entrada por el mismo Espíritu al Padre. Ahora puedo accesar al Señor por su sacrificio. Pero la invitación es muy clara en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La segunda lección es acércate. ¿Cada cuándo? Bueno, el holocausto era en la mañana y en la tarde. Bueno, lo hago en la mañana y en la tarde y el resto del día es para mí. No. Si en la mañana vienes al Señor y te acercas a Él y le dices, Señor, soy todo tuyo. Está implícito que el resto del día es de Él y le pertenece a Él. El venir en la mañana y en la noche es una buena oportunidad para acercarme a Dios y decirle, Señor, este día lo quiero dedicar a ti. Señor, gracias por este día, por todo lo que sucedió este día, gracias a ti. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Acércate a Él. Ahora, la Biblia me dice, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Creo que una forma de acercarme a Él es reconociendo mi pecado.
En 1 de Juan 1:7 me dice que el que dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso. En realidad somos pecadores y tenemos que venir a Él. Pero Él pagó el precio de todos mis pecados. Sí, lo entiendo. Él pagó el precio de mis pecados, pero yo debo de venir y reconocer, Señor, soy un pecador y necesito de tu misericordia. No me acerco a Él con una actitud de, Señor, ayuno 2 veces a la semana. No soy como estos hombres. Mira cómo son, pecadores, ¿no? Sino que vengo y, Señor, o sea, sé propicio a mí, que soy un pecador. Acércate a Él. Otra lección que encuentro para nosotros como creyentes, el sacrificio era voluntario. Así voluntariamente tengo que acercarme a Él. El versículo en el Nuevo Testamento que representa esto está en Romanos 12:1. Quizás ya lo conoces. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el versículo en el Nuevo Testamento que representa Levítico 1, la dedicación total a Dios. Pero si te das cuenta, Pablo dice, os ruego, te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo. Cuando alguien dice, te ruego, ¿no? Dicen muchos chavos, debería mi mamá acercarse así para limpiar mi cuarto, ¿no? O sea, te ruego que limpies tu cuarto, ¿no? Porque está apelando a que tú lo hagas, ¿no? A que voluntariamente lo hagas. Es otra cosa decir, te obligo a que levantes tu cuarto, ¿no? Pablo no está diciendo, te obligo a que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo. Te dice, te ruego, porque esto es voluntario. Es algo que tengo que hacer yo voluntariamente, no como una obligación, sino como una respuesta. ¿A qué? Ahí lo dice, a las misericordias de Dios. De acuerdo a su misericordia, ven y presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, otra lección para mí, ya llevamos ¿cuántas? 3. Ya lo hizo todo Jesús. Acércate, es voluntario. Número 4. El sacrificio tenía que ser sin defecto. Y claro, nosotros tenemos muchos defectos. No sé tú, pero yo sí. Tengo muchos defectos. ¿Y qué hago con todas esas cosas? La Biblia me dice qué hacer. En Gálatas 5:24 dice, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Creo que ese momento de acercarme a Él voluntariamente es para decirle eso. Señor, aquí está mi carne con sus pasiones y deseos, Señor. Y lo que quiero es quemarme todo por completo para no proveer para los deseos de mi carne. Romanos 13, versículo 14, me lo dice así. Vístete del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Jesús es aún más radical cuando se trata de esto, de presentarme por completo, no dejando nada afuera. En Mateo capítulo 5, cuando habla acerca del adulterio, me dice en Mateo 5, versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús es bien radical. Es decir, hay algo que te está jalando al pecado, pues córtalo y échalo de ti. Ahora, no quiero tuertos y mancos la próxima semana acá. No es exactamente eso. Sino la invitación es a tomar decisiones radicales que te lleven a un punto de no proveer para los deseos de mi carne, que te lleven a crucificar la carne con tus deseos y pasiones. La mejor manera de hacerlo es estar pegado al Señor, delante del Señor todos los días, en todo momento. Tener ese conocimiento y temor de Dios que me lleva al punto de decir esto: soy santo porque Él es santo. Ahora, me dice, otra de las características del sacrificio y lección para nosotros como creyentes, delante de Él. O sea, esto no es contigo y tu conciencia, contigo y semilla de mostaza, o contigo y el pastor, sino contigo y el Señor. No lo hagas delante de los hombres para ser visto de los hombres. Jesús lo dice en Mateo 6:1.
Guárdate de hacer tu justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, porque si lo haces así, tú ya tienes tu recompensa. Tu recompensa es, wow, qué cristiano tan increíble es este cuate. Mira cómo ora, mira cómo Dios lo tocó el día de hoy, mira cómo, ¿no? Sino que lo hagas delante de Él. Jesús dice, cuando presentes tu oración a Él, hazlo en tu lugar secreto, donde solamente Él ve. Tendrás recompensa en público. Hazlo delante de Él. Cuidado, porque si no lo estoy haciendo delante de Él y con Él solamente, esto se puede convertir en un ritual. Y este es el peligro de todo cristiano. Conforme pasan los años, convertir esto como un ritual, como un rito, como una religión. Es que yo voy a la iglesia todos los domingos, ahí estoy, ¿no? Y ya ahí canté mis canciones, ¿no? Fue mi cuota, ¿no, Señor? Ahí está, ¿no? Y de repente, lo que hago no involucra mi corazón. Y todo comienza cuando dejo de hacerlo delante de Él. Me convierto en un hipócrita. Y delante de la gente aparento algo cuando en realidad por dentro estoy podrido y Dios me puede estar diciendo, ya no soporto tus sacrificios y holocaustos, ya no puedo con ellos. O sea, yo no pedí eso. Yo no pedí que vinieras a la iglesia y aparentaras algo, eso no es. Yo necesito que vengas conmigo y te pongas a cuenta y yo puedo limpiarte y dejarte como blanca lana. Qué oferta tan especial del Señor el día de hoy. Ven a Él y hazlo delante de Él. Así es que tenemos hasta ahorita, ¿qué? 5 lecciones. Todo lo hizo Jesús. Acercarme voluntariamente, ¿no? Sin defecto. Venir y crucificar mi carne con sus pasiones y deseos. Y por último, delante de Él, ¿no es así? El holocausto tiene que ver con la entrega de todo lo que yo soy. Un comentarista dice, solamente una vida es lo único que tenemos para ofrecer. Buena pregunta sería, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me está dando de vida? Porque digo, si yo ya soy salvo, pues ¿por qué el Señor no me lleva ya? No, si yo tengo vida eterna, que me lleve ya, que esté allá con Él y ya, listo, vámonos, ¿no? Pero ¿por qué Dios me permite vivir? ¿Por qué Dios me permite estar acá? Porque tengo una vida para ofrecerle a Él y es lo único que tengo. El sacrificio tenía que ser olor fragante para Dios. Una pregunta sería, ¿mi vida es un aroma agradable para Dios? ¿Es un aroma que incluso los demás pueden ver? Cuando yo adoro a Dios, así como María que rompió el frasco y toda la casa se llenó de perfume, así mi vida es un perfume para los que están a mi alrededor y pueden ver que tengo una relación con Dios. Dios quiere que mi vida entera sea un aroma grato para Él. Ven a Él y derrámate delante de Él. Derrama tu corazón como agua, ven y obedécele. Ven y obedece. Qué increíble. Saúl presenta sacrificios delante de Dios y cuando Samuel llega, lo reprende y le dice, a ver, espérame. So, Dios prefiere obediencia que sacrificios. Que prestes atención en vez de holocaustos. Dios lo que quiere es obediencia. Dios lo que quiere es venir y entregarlo todo por completo a Él. Si aún estás reteniendo algo de Dios que ya te ha pedido de tiempo atrás, puede ser que te lo pidió hace 5 años o hace 10 años o la semana pasada y todavía estás luchando con decir, le obedeceré, no le obedeceré, le obedeceré, no le obedeceré. Dios está dando la oportunidad, obedécele, ven a Él. Él prefiere obediencia que holocaustos o sacrificios. Termino con esta frase que encontré en un libro. Es el final del comentario del capítulo 1 de Levítico y creo que es muy interesante para cerrar esto. Dice así, a los creyentes que aprecian verdaderamente la gracia increíble de Dios, su vida no les pertenece, ni quieren que les pertenezca, porque nada les complace más que ser un aroma agradable para Dios, una ofrenda compuesta de la totalidad de su ser que Él acepta. El verdadero creyente tiene esta actitud. Señor, mi vida no es mía y ni la quiero, es tuya, te pertenece.
quiero ser aroma agradable para ti.